Hola, deseamos saludarle en primer lugar y agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta usted a través de este medio. Nos hemos reunido con el objetivo, con el propósito de tratar de ser bendición para su vida por medio de lo que esperamos tratar en este momento. Le damos gracias a Dios por la vida de usted y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que van a participar y los que van a escuchar este comentario, esta exposición que se va a dar en este momento. Antes de avanzar, quisiera que oremos a Dios y le pidamos su bendición, porque sin Él no podemos caminar. Padre mío, queremos darte las gracias por esta bendición, este privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre, con el propósito, Señor, de recibir de ti una enseñanza, una instrucción, una capacitación. Gracias, Señor, porque tú has movido las cosas, tú has permitido la asistencia y la participación de algunos de tus hijos, de tus siervos, que se ha dado cita en este lugar para compartir algo de lo que has recibido de ti. Reconocemos tu grandeza, tu gloria y majestad y soberanía. Tú eres Dios, el más alto, el más sabio, el más sublime. Para ti las cosas no salen de control, pero nosotros somos frágiles. Nosotros nos debilitamos, nos cansamos, nos enfermamos y morimos por nuestra fragilidad, por nuestra incapacidad. Venimos a refugiarnos en tu grandeza y majestad y en tu sabiduría. Te suplicamos que seas con nosotros y dirijas nuestros pensamientos y nuestras palabras, aún nuestros movimientos, de tal manera, Señor, que te honremos con lo que hacemos en esta hora. Toma control de este lugar, toma control de este momento, toma control de nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos, por favor, instrúyenos, capacítanos. Suplicamos la bendición de tu presencia y la unción y la sabiduría que tú sabes dar a tus hijos. Por favor, sé con nosotros y bendice este momento que ponemos en tus manos. En el nombre maravilloso y santo de Jesucristo, Señor nuestro, te lo estamos suplicando. Amén. Bueno, les quiero comentar que el tema que hoy pensamos desarrollar es sobre el tema de la Pascua. Ese es el tema que queremos considerar con usted, el tema de la Pascua. Y para esto, como Alianza del Distrito de Zumpango, se ha invitado a algunos líderes y pastores para que tengan alguna participación y enriquezcan lo que vamos a tratar con ustedes en esta hora. Pues sin más, pasaremos al tema de hoy, que como ya lo indicaba, el tema es la Pascua. Y para eso quisiera partir con una pregunta que en este momento en particular quisiera dirigir a nuestra hermana María Eugenia Cerritos Rivero para que nos comente, nos responda dentro de lo posible esta pregunta que dice de esta manera: ¿a qué nos referimos cuando hablamos del origen de la Pascua? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del origen de la Pascua? Si es tan amable, hermana. Sí, hermano, gracias. Bueno, hermanos, cuando hablamos del origen de la Pascua, esta Pascua tiene su origen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Moisés la registra en el libro de Éxodo,
en el capítulo 12, a partir del versículo del 1 al 14. Es directamente instituida por Jehová Dios, ¿sí? Y da las instrucciones precisas, exactas, para llevar a cabo esta celebración. Primero tenía que escoger un cordero en el mes de Abril, en el día 10. Tenían que guardarlo 4 días, porque el día 14 lo sacrificaban. Aún en la preparación para cocinarlo, se puede decir así, Dios dio una orden específica. Tenía que ser asado, ¿sí? Para comerlo también hubo órdenes específicas. Tenía que ser de una manera como listos para partir, ¿sí? Tenía que ser ceñidos sus vestidos, con sus sandalias puestas y con su bordón en mano, ¿sí? Con una actitud de salir a la brevedad tan pronto como Jehová Dios diera la orden, porque estaban en la tierra de Egipto y de lo cual Jehová Dios los iba a sacar, ¿sí? Entonces esa es la manera en que ellos celebran la Pascua, ¿sí? La comen asada, la comen de pie, listos como para salir, pero lo más importante de este asunto es qué hacían con la sangre del cordero. La sangre del cordero la untaron en los postes y en los dinteles de la casa, ¿sí? Con un propósito. Pascua significa pasha en hebreo, ¿sí? Y significa pasar por alto. Esta sangre en los postes y en los dinteles iba a servir como protección para ellos, porque venía la 10ª plaga sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Es así como todos los judíos que pusieron esa marca en sus puertas fueron librados de tener la pérdida de los primogénitos, ¿sí? Ahí podemos ver 2 cosas. La primera es protección para el pueblo judío, y la segunda, hermanos, es juicio. Juicio para los que no tenían esa marca, para los que no tenían esa cobertura de la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque venía la muerte de los primogénitos. Así que ahí es donde empieza el origen de la Pascua. Muchas gracias, hermana María Eugenia. Quisiera pedirles a los demás participantes que si tuvieran algún comentario al respecto de esta primera pregunta que se hizo, que me hicieran favor de tomar una notita por ahí y la reservaran para que al final, a manera de resumen, ustedes pudieran hacer algún comentario si son tan amables. Bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta, y para eso le voy a pedir al pastor Domingo Zamudio si es tan amable de hacer el comentario, de dar la respuesta dentro de sus posibilidades acerca de la pregunta que dice de esta manera: ¿hay alguna diferencia entre la Pascua del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento? ¿Hay alguna diferencia entre la Pascua del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento? Pastor Zamudio. Gracias, pastor. Bueno, sí, hay una diferencia enorme. La diferencia más grande que se puede constatar bíblica e históricamente es que en la antigüedad se sacrificaba un cordero, un animal, y con su sangre se podría dar la salvación a muchos de los primogénitos en aquella masacre que hubo en el antiguo Egipto. Ahora, Cristo Jesús es nuestra Pascua. Así de sencillo, es la diferencia más enorme que pueden encontrar en la Biblia. Lo podemos ver. Tenemos algunas partes bíblicas donde podemos buscar lo que nos dice. Y esa es en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde nos dice quién es nuestra Pascua, la Pascua nueva. Esto está establecido por nuestro Dios. Si usted tiene oportunidad de ir a su Biblia y buscar, puede checar
Le repito, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aparte de esa diferencia que para mí es la única más importante y la más grande, en aquel entonces la Pascua, que era un cordero, significaba que todos los primogénitos iban a morir. Ahora, en esta época, ya nadie muere por sus pecados ni por sus delitos. El único que murió por nuestros pecados y por nuestros delitos, y que sigo reiterando, lo dice la Biblia, es nuestra Pascua. Jesucristo nos da la libertad, la sanidad y la limpieza para poder ingresar con Él a los lugares celestiales. La diferencia también es el alimento con el que se tomaba. Se tomaba con hierbas amargas, se comían hierbas amargas para recordarles que ese día, ese tiempo y ese momento del inicio de la Pascua marcaba la esclavitud y la libertad. A partir de ese momento, la libertad en la que estuvieron los israelitas con su libertad, lo lograron gracias a la obediencia a Dios nuestro Señor, al pintar los dinteles y los postes de sus puertas. Ahora tenemos algo más bonito y más maravilloso, que la sangre del Cordero no hay que embarrarla en las puertas, la sangre del Cordero no hay que embarrarla en nuestros cuerpos, la sangre del Cordero es lo que nos da entrada al paraíso celestial, y esa sangre solo se obtiene a través de la fe poderosa en Cristo Jesús. Le voy a dar un versículo al respecto. Nosotros como pecadores tenemos asegurada una muerte eterna, y si no aceptamos y reconocemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, estamos condenados a ello. Pero si usted gusta buscar en su Biblia, en Romanos 5, en el capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Sí, amado amigo, en la antigüedad pintaban las puertas, pero ahora nosotros somos la casa y no hay que pintarnos de sangre. Solamente hay que abrir la puerta de nuestro corazón para recibir a Jesucristo. Esa es la diferencia más grande. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigo que escuchas, no te tardes en abrir la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón. Recibe a Cristo Jesús, y gracias a su preciosa sangre que derramó en el Monte Calvario, ahora tenemos libertad y seremos libres para siempre en Cristo Jesús. Te invito de todo corazón. Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios por estas participaciones que estamos escuchando. Y ahora pasaríamos a una pregunta más que estaríamos dirigiéndola al pastor Eleazar Navarro, para que por favor nos explique, nos comente desde su apreciación a esta pregunta: ¿cómo podríamos prepararnos para celebrarla adecuadamente? ¿Cómo podríamos prepararnos para celebrarla adecuadamente? Pastor Eleazar, adelante. Buenos días. Otra vez, gracias al Señor, porque comentar algo sobre el pensamiento de Dios es pues un gusto. Dice en la Sagrada Escritura, dice el profeta Jeremías, que los pensamientos de Dios son buenos para la humanidad. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Dios quiere cosas buenas
para nosotros. Voy a retomar un poquito algún comentario. ¿Qué es la Pascua? Para entender qué es la Pascua, primero necesito saber que hay un Dios creador de todo lo que existe, incluyendo los seres humanos. Y toda su creación se mueve bajo un sistema de leyes, estatutos, conceptos y preceptos. Toda la creación nos tenemos que mover bajo sus leyes establecidas y saber que las leyes de Dios son para bien. Para que haya un orden en toda su creación, para que haya una orden en toda su creación. Ahora bien, todas estas leyes, preceptos y conceptos están establecidas en las Sagradas Escrituras, conocidas como la Biblia, y es responsabilidad de los humanos saberlas, porque el sentir de Dios es que nos vaya bien. Lo vemos en el libro del profeta Jeremías, ya lo comentaba, en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos, los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Y en su sabiduría, Dios decide darnos un libre albedrío, poder escoger entre lo bueno y lo malo. Para hablar de la Pascua tenemos que saber que Dios de la humanidad escogió a un pueblo. Ese pueblo es el pueblo judío, el pueblo hebreo. O sea, que el conocimiento de Dios viene de los judíos. Las leyes de Dios fueron dadas para ellos y escritas por judíos. Las escrituras son judías. El conocimiento y la salvación proviene del pueblo judío. Y hay un Salvador para el mundo, y ese Salvador es judío. Se llama Jesús de Nazaret. Entonces, para entender la Pascua tenemos que hablar de los judíos. La Pascua es un ritual judío dado a ese pueblo más o menos en el año 1630 antes de Cristo, cuando el pueblo hebreo estaba esclavizado por los egipcios. Para librarlos de la plaga de muerte que el Señor estableció y mandó a los egipcios, Dios estableció la Pascua. Y eso está registrado en Éxodo 12, del 1 al 28. La Pascua judío y los mandamientos y los ritos son de expiación. La Pascua quiere decir pasar por alto. Y entonces nuestro Dios Todopoderoso, el gran yo soy, decide que se establezca ese ritual para todo el mundo, con sus leyes de sacrificio, porque tenemos que saber que había una ley de sacrificio. Había que sacrificar toros, corderos, machos cabríos, etc. La expiación es para quitar el pecado. Si yo pecaba, tenía que llevar a que sacrificaran un animalito según mi condición económica. Y entonces se hacía la expiación. O sea, que la Pascua es una expiación del pecado. Quitar el pecado, pasar por alto el pecado, ignorarlo. Dios ignoraba el pecado con ese ritual. Para entender lo que es la expiación del pecado, tenemos que saber que el estándar de Dios sobre el pecado es muy alto. Y la ley, los mandamientos dados a Dios por medio de Moisés, ¿sí? Y las leyes de sacrificio, nada más era para darnos cuenta
que los humanos no podemos obedecer nada de lo establecido. Para eso dice la Escritura que es la ley. Para darnos cuenta, es el ayo, dice la Escritura, para darnos cuenta de que no se puede obedecer ni un mandamiento, porque así lo dice la Escritura. No hay poder humano que los pueda obedecer. En 1 de Juan 1, del 8 al 10, dice de la siguiente manera: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesús, el Salvador del mundo, viendo que el primer pacto con la expiación por la sangre de animales no cubría los estándares de nuestro Padre Celestial, tenemos que saber que hay un Dios airado, implacable, que exige se aplique su ley al ser humano. Y lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Alguien tenía que hacer la expiación a través de sangre. Pero Dios veía que no hay ningún ser humano que pueda cumplir con el requerimiento de nuestro Padre Celestial de hacer la expiación o de pagar por el pecado. Necesariamente los humanos tendríamos que morir, pero en su sabiduría y en su omnipotencia, nuestro Dios Todopoderoso, usando su poder, Él mismo se hace hombre y se dice que manda a su Hijo, al Cordero, lo que la humanidad necesitábamos. Sí, ese verbo, dice en el Evangelio según San Juan, se hizo carne y vino a cumplir con el requerimiento de nuestro Dios. Ya lo dijimos, alguien tenía que morir para cumplir la exigencia de ese Dios airado. Alguien tiene que expiar el pecado y Dios establece un nuevo ritual que se llama un nuevo pacto. Lo que hizo Dios con el pueblo hebreo, con las leyes escritas y las leyes de sacrificio, fue un pacto. Y en el libro de Hebreos nos dice que ese pacto aún no cumplía con los requerimientos de Dios y fue necesario que un humano pagara. Entonces Dios se hizo humano a través de su Hijo Jesús y vino a cumplir con el requerimiento de Dios. Vino a hacer la expiación por el pecado de la humanidad. Entonces el tema siguiente debería de ser el poder grandioso de la sangre de Jesús. ¿Cuál es el poder grandioso de la sangre de Jesús? La sangre de Jesús viene y cumple con el pacto que Dios establece ahora, no solamente para los judíos hebreos, sino para todo aquel que quiere estar en Cristo. Estar en Cristo es conocer la salvación a través de Jesús, aceptarlo como Salvador y empezar o tener comunión con Él. Ahora, la manera de expiar el pecado es a través de conocer el poder grandioso de la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesús? Nos hace propicios. El Dios airado no quería nada con el pecador. Aunque la Escritura dice que si el pecador se arrepiente, Dios lo escucha. Pero porque Jesús, con su sangre preciosa, nos hace propicios. Dios no quiere nada conmigo, pero por la sangre de Jesús, Dios me escucha y me perdona. La sangre de Jesús me redime.
Ahora soy propiedad de Dios, me compra. Ahora soy hijo de Dios y tengo todos los derechos de un hijo. Derechos a heredar, derechos a participar de las riquezas en gloria de Dios. La sangre de Jesús me redime. En el mismo ritual de la Pascua que Jesús estableció con sus discípulos, les dijo: esta es mi sangre para remisión de los pecados. Ese es un término jurídico. Yo tengo que saber que la remisión de pecados, yo tengo que saber textos de la Escritura, porque aunque dice la Escritura que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, necesariamente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y yo tengo que saber cómo defenderme del fiscal, porque el fiscal va a ser el enemigo. Y el enemigo sabe todo lo que donde yo fallo. Tenemos que tomar este ritual. Es la oportunidad de salvación. Es lo medular de todas las predicaciones. El saber que la Pascua nos viene a librar, ¿sí? Viene a expiar el pecado de los pecadores. La Pascua es para pecadores. Lo único que yo necesito hacer es reconocer que lo soy. Y tengo el derecho, como hijo de Dios, al aceptar a Jesús, de reclamar ese derecho. De que la sangre de Jesús, el elemento fruto de la vid, haga la obra que Jesús tiene preparada para mi vida. Que el pan ácimo haga la obra en mi cuerpo que Jesús quiere. Por eso dice Jesús en el nuevo pacto: y no habrá necesidad que nadie los enseñe. Yo voy a poner mis leyes en su mente y en sus corazones. ¿Qué es eso? Dios va a activar mi conciencia. Hay muchos predicadores excelentes. Gracias a Dios por esos predicadores, porque predican para que la gente conozca a Jesús. Solamente que lo que me va a hacer y me va a convencer es mi conciencia. El predicador más grande que yo tengo es mi conciencia. Es la que me va a decir: estás mal, cámbiale, porque eso no te conviene. ¿Por qué no me conviene? Jesús es mi abogado y me perdona de todos mis pecados, porque así lo dice la Escritura. Nada más que Jesús no va a quitar la consecuencia, el resultado, o como usted le quiera llamar, del pecado. Si yo cometo pecados sexuales, puedo morir de un SIDA, porque eso no me lo va a quitar Dios. También el que Jesús me perdone mis pecados no me va a quitar su disciplina. Él me va a tratar de disciplinar, porque sabe que me conviene la disciplina, lo dice la Escritura. También me va a librar de que mi maldad repercuta en mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo ya no voy a deberle nada a Dios, pero puede ser una maldición que traspase a mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso me lo dice el Espíritu que está activando mi conciencia. Ya no lo hagas porque estás acarreando maldición para tu familia, para tus nietos, para tus hijos. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo. Por eso la Pascua de Jesús es lo más maravilloso del mundo. Es la salvación regalada para toda la humanidad. Por eso se les tiene que explicar que todo el que sienta que es pecador, la tome, para que la sangre lo limpie, para que
el pan ácimo, que Jesús dice que es su cuerpo, nos dé la fortaleza para poder resistir las acechanzas del enemigo. Yo le doy gracias a Dios por la Pascua y de poder compartirles un poquito de lo que significa para el pueblo gentil. Los gentiles tampoco teníamos mucha oportunidad de recibir bendiciones de Dios, pero cuando Jesús va a la cruz y hace el sacrificio, se abre la gloria a donde yo participo. Ese abrir del lugar santísimo, ahora yo tengo acceso por la sangre preciosa de Jesús. Por eso ahora para mí lo más importante es saber que me debo a la sangre expiatoria de mi Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Agradecemos a cada uno de los participantes la exposición que nos ha dado y agradecemos a usted también su paciencia para escucharnos y sintonizarnos en esta ocasión. Bueno, ya para finalizar quisiera dar la palabra a cada uno de los participantes si quiere hacer una mención final a manera de conclusión. Por favor, hermana María Eugenia, a manera de conclusión, tome por favor este lugar y puede despedirse del auditorio, por favor, si es tan amable. Bueno, pues nuevamente gracias a nuestro hermano Melo. Ya hemos escuchado cerca de la parte de lo que es la Pascua. Sí, solamente quería comentar algo más, que todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de ser, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento, enfocándonos en este tema de la Pascua, Jesucristo vino a ser nuestra Pascua, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que, dejen leérselos, Hebreos 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿sí? Antes, cada año se tenía que llevar a cabo esta fiesta, este celebramiento de la Pascua, pero ahora, después de que Cristo cumplió, ¿sí? Cumplió este requisito de morir en la cruz por nosotros, ahora ya no nos queda más que recordarla. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él mismo lo instituyó, Él mismo dejó la orden. ¿Con qué propósito? Recordando el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, recordando cuál fue el precio que pagó por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por todo aquel que acepte este regalo, porque es un regalo, ¿sí? La gracia es un regalo inmerecido que nadie lo merece, pero que Dios lo da para todo aquel que crea en Él. Le da la orden de recordarla y no olvidar, les digo, el precio de la salvación. San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, hermanos, el cumplimiento de este sacrificio. La Pascua es Cristo para nosotros. Gracias a Dios porque nosotros lo hemos recibido y ustedes les invitamos a que acepten este regalo de Jesucristo. Bueno, pues que Dios les bendiga y muchas gracias. Pastor Zamudio, le escuchamos. Gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias, pastor. Yo sí quiero comentar un poquito respecto a la institución establecida por nuestro Señor Jesucristo. La Pascua es Él, y Él con su sacrificio nos dio libertad a todos nosotros.
pero también estableció lo que nosotros debemos de hacer en memoria suya. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, de los versículos desde el 17 al 26, está estableciéndose lo que viene siendo algo que nuestro Padre Celestial establece para todo aquel que cree en Jesucristo. Me voy a permitir leérselo de una manera breve. Mateo 26, del 17 al 26, dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Eso nos indica que había que tomar la Pascua original de una manera clara y precisa, y Jesucristo nuestro Señor la tomaba. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, en el versículo 18, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. De ahí nos podemos brincar al versículo 26, donde dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del cual ya hablaron mis hermanos, que por muchos es derramada por vosotros para remisión de los pecados. Amados hermanos, esto no solamente se hizo para el momento de Cristo Jesús, también lo dejó establecido para nosotros, para todo aquel que cree en Él. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos está indicando el apóstol Pablo la continuidad de la celebración de la Santa Cena. Si usted tiene oportunidad, busque en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante. La institución también de la Cena del Señor, diciendo el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo, siendo la Pascua nuestra, instituyendo la Santa Cena, el apóstol Pablo, dándole continuidad, nos obliga dentro de nuestro corazón a hacer lo mismo en memoria de aquel que se sacrificó por cada uno de nosotros, por todos aquellos que habrían de creer en Él y que habrán de creer en Él en el futuro. Yo te invito, amado hermano, amado amigo, tú que estás viendo, busca de la presencia del Señor en tu corazón. Él está a la puerta, está tocando a tu corazón. Ábrele, Él cenará contigo y tú con Él, y tendremos el gozo de estar en su presencia. Dios les bendiga. Pastor Eleazar, si es tan amable. Muchas gracias. La Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Lo primero que tenemos que saber es que la salvación no se pierde. La salvación muchos la ignoran. O sea, el ignorar la salvación es dejar de tener relación con Jesús. La Escritura dice que no debemos de dejar de congregarnos, porque el dejar de congregarnos nos deja en manos del enemigo. El enemigo nos va a ver sin cobertura. Por eso, el estar en Cristo es, en verdad, seguir a Jesús de una manera continua.
¿Por qué necesitamos de una manera continua seguir a Jesús? Porque pecamos todos los días de dicho, de hecho, de pensamiento. Y podría yo ilustrar la Pascua como un recipiente, con jabonadura. Así como un traste necesita lavarse todos los días, también nosotros necesitamos limpiar nuestra vida todas las veces que haya oportunidad de tomar la Pascua. Por eso el Señor Jesús dice, todas las veces que quieran lo pueden hacer. Y hasta me van a recordar de lo que hice. Bueno, yo no digo en la cruz, aunque Pablo lo dice. Dice, de muchas cosas tengo que gloriarme, pero me gloriaré en la cruz de Cristo. Tenemos que saber por qué Pablo dijo eso. Porque en realidad de lo que se gloría Pablo es de la obra salvífica de Jesús. Porque la cruz, pues, era una maldición. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo me glorío en la sangre de Jesús. En el poder salvífico de la sangre de Jesús. Y así como el traste necesita ser lavado todos los días, el espíritu que está activado en mi mente y en mi corazón, me va a hacer ver todos los días que tengo que ser lavado todos los días, justificado y redimido por la sangre de Jesús. Ni un día, hablando retóricamente, tengo que dejar de lavar mi traste. Y por eso alabo y glorifico a mi Señor Jesús. Y les invito para que todos busquen el ser partícipes de la obra de salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y vamos a concluir agradeciendo a Dios por estos momentos que Él nos concedió estar aquí y escuchar estas ponencias que nos han sido dadas. Padre amado, venimos ante tu majestad. Señor, una vez más reconocemos nuestra fragilidad. Nosotros nos equivocamos, nosotros nos desanimamos, nosotros morimos, nos enfermamos, pero tú eres Dios y sigues siendo Dios. Y te agradecemos porque en medio de tu grandeza y tus propósitos eternos y de bendición para nosotros, tuviste a bien dar a tu Hijo amado Jesucristo para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos vida nueva. Te agradecemos porque sin tener algún mérito propio, en medio de nuestra condición de pecado, tú nos amaste, nos buscaste, nos limpiaste, nos perdonaste y nos diste nueva vida. Gracias por tu sacrificio. Gracias por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para nuestra redención, para justificarnos delante del Padre. Ahora te agradecemos, Señor, la participación de cada uno de tus siervos. Bendíceles, prospérales, guárdales, bendice a cada uno de los oyentes. Y suplicamos, Señor, que siga siendo con tu pueblo. Concédenos poder transmitir este regalo de la salvación a aquellos que nos rodean. Gracias por lo recibido en esta hora. Te damos en el nombre precioso
de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.